conceptos de ecuaciones diferenciales. Primero que nada, ¿qué es una ecuación diferencial? Después de la definición que tenemos en la primera parte, hay una expresión o una fórmula o como ustedes le quieran llamar. Esta expresión nos indica que o nos representa una ecuación diferencial. La definición nos dice, es una ecuación que relaciona una función que contiene una variable dependiente, su variable o variables independientes en este caso, y sus derivadas. Tenemos una función, les voy a explicar la expresión que tenemos aquí, que es una función, aquí la estamos representando con la letra F, luego abre un paréntesis y nos dice que contiene, o que esa función que contiene variables dependientes, mi variable dependiente en esa función denme un segundito. La variable dependiente, muchachos, sería en este caso la letra X. Aquí solamente nos muestra pues una variable que es la X. Luego nos dice, relaciona una función con su variable dependiente, que en este caso es la letra X, su variable o variables, que son las variables independientes, y sus derivadas. En esta función solamente tenemos una variable que es la X, pero sí tenemos las derivadas de esa función, que puede ser desde f' o solamente o ir aumentando segunda derivada, tercera derivada, etcétera, hasta llegar a n derivada. Así representaríamos una ecuación diferencial. Igual vamos a ver más ejemplos para que quede esto más claro. Luego tenemos las formas o el tipo de representación que pueden tomar una función, una variable y una derivada. Tenemos la primera y la más conocida, que es la f de x, para representar una función. En esta parte de aquí, ignórenme el igual a y, esto todavía no lo tomemos en cuenta, solamente la f de x, donde mi variable sería la x y mi derivada pues sería f' de x, donde estaríamos tomando pues la primera derivada. También podemos cambiar la variable, por ejemplo, si tuviéramos f de t, pues sigue siendo una función, solamente estamos cambiando la variable. En este caso sería t, y si yo quisiera derivar, pues sería f' de t. Como también podemos representar, me voy a pasar a esta parte de aquí, esta representación en forma de fracción, voy a aumentarle un poquito el zoom, se ven un poquito pequeñas cuando utilizamos fracciones en el formato de ecuaciones. También se representa de esta forma, que nos dice el diferencial de y sobre el diferencial de t. Aquí nos dice que estamos sacando la primera derivada de t. De esta forma también la podemos representar. Y por última tenemos otra función. Ajá, sí. Que con la letra g sería g de x, donde la variable es x, y si sacáramos su derivada o quisiéramos representarla, pues sería g' de x. Me regreso a la parte de arriba, tomando la letra y, y cuando nosotros representamos una función,
En este caso, en el primer ejemplo, que sería f de x, también se puede representar como y. Entonces, si yo tengo y, entonces sí será para poner cosas. eso nos indica también, o podemos representarla como una función. ¿Cuál sería la variable? Sería x. Y si yo quisiera representar la derivada, en caso de que tuviera la y como función, pues sería y', que es lo mismo. Así yo pongo en forma de fracción, que es la otra notación que se puede representar una derivada, que sería diferencial de y sobre diferencial de x, que esto me indica primera derivada. Me regreso a esta parte de aquí que no la he explicado, donde tenemos diferencial al cuadrado de y sobre diferencial de x cuadrada. Aquí, muchachos, esto nos indica segunda derivada de y con respecto a x, para que nosotros podamos utilizar o representar de esta forma, que es la forma que vamos a utilizar, la que más vamos a utilizar en forma de fracción. Tiene que estar, si yo tengo segunda derivada, tercera, cuarta, etcétera, tiene que aparecer el mismo número que aparece en la D. En este caso, tiene que aparecer en la variable que es respecto a esa función. En este caso es x. Si yo tengo un 2 que me indica segunda derivada en la D, en la parte de arriba, en el denominador o en la parte de abajo de esa fracción o esa representación de la derivada, tiene que estar el mismo número o el mismo exponente para que se entienda un poquito mejor. Si aquí es un exponente o un número diferente, eso no se puede resolver, está equivocado. Cuando nosotros tenemos o representamos la derivada de una función, Creo que así como se llaman así como osos castoritos. Creo que se llaman los osos y los castores. la 1, la 2 y hasta tercera o primera, segunda y tercera derivada las podemos representar con comas o apóstrofes en la parte de arriba de la letra que estamos representando como derivada. Después de la tercera, para representar cuarta, quinta, etcétera, hasta f a la n sería en derivada, ya se pone numérico. Por ejemplo, aquí ya sería f a la cuarta, que sería cuarta derivada. ¿Hasta ahí alguna duda que tengan? No, profe. No, profe. No, ninguna. Muy bien. Perfecto, entonces continuamos. Aquí sí voy a quitarle un poquito de zoom, a ver si me permite ver la segunda parte. Bueno, solamente era una. ¿Sí alcanzan a ver bien la representación, muchachos? ¿No se ve muy pequeño? No, No se sé. le puede hacer eso. No, se parece bien, profe. Ok. Bueno, igual cualquier cosa, si se ve borroso o algo, ustedes me lo indican, por favor. Nos dice notaciones para representar ecuaciones diferenciales. La notación, que viene siendo la comita o la apóstrofe, que nosotros llamamos prima, se usa para denotar el número de la derivada, siendo esta usada hasta 3, que era lo que les comentaba. ¿Hasta qué número podemos utilizar? Profe, eso ya no se ve. ¿No lo ven? Lo que está leyendo. No, profe, no se ve el ve. documento. A ver, permítanme, voy a dejar de presentar y lo voy a volver a compartir. Denme un segundito. Pues la idea es que lo vean para... Ya puso, profe. No, ya no, profe. Ah, ya lo quité. Denme un Ya se segundo, quitó. muchachos. Lo vuelvo a... Sí, yo lo acabo de quitar. Denme un segundito, no tardo. La idea, pues, es que ustedes vean las diferentes representaciones para que puedan identificar al momento de que se les presente alguna de ellas. Denme un momento. No debe de tardar en presentarse nuevamente. Ustedes me indican cuando puedan visualizar. Ya. Ahí, profe. Ya, profe. Ya aparece, profe.
Muy bien. Entonces me quedé en que podíamos utilizar la prima hasta la tercera comita o apóstrofe. De ahí en adelante ya se utiliza notación numérica, que viene siendo pues cuarta, quinta, etcétera. También podemos poner, si nosotros representamos de esta forma, solamente que se plasma, no plasmamos la Y, empezaría así. Ahí nos indica segunda derivada, pero eso ahorita lo vamos a ver un poquito más abajo. Entonces nos dice... Va a pasar el archivo. Sí, muchachos, se los voy a compartir en la plataforma para que ustedes puedan tener la información y si más adelante, cuando ya estemos en los ejercicios, tienen alguna duda, pues puedan tener acceso a esta información. De igual manera, cualquier duda o pregunta, pues voy a estar al pendiente. Luego nos dice, la anterior es una ecuación diferencial ordinaria donde Y, a ver, creo que no tengo anterior, no tengo el ejemplo. Bueno, es esta de aquí. Está después. Una disculpa, aquí hay un pequeño error al momento de estructurar. Esta ecuación que tenemos aquí es una ecuación diferencial ordinaria, donde Y representa una función no especificada de la variable independiente. En este caso, mi variable independiente es X. Ahorita vamos a ver a fondo qué es una variable independiente y qué es una variable dependiente, para que ustedes identifiquen o puedan saber cuál es la diferencia de una y de otra y cuáles son en cada una de las representaciones que se les den de ecuaciones diferenciales. Esa ecuación que tenemos ahí es una ecuación diferencial donde tenemos primera derivada de Y con respecto a X, que nos indicaba que la X es la variable independiente. Entonces, ¿cuál sería mi variable dependiente? Pues la variable que sobra. ¿Qué otra variable tengo? La Y. Se pueden representar, muchachos, de diferentes formas. Bueno, esto ya lo vimos. Nosotros vamos a utilizar la primera. Deme un segundo, se me movió el documento. Ahí está. Vamos a utilizar la primera, la segunda y nada más esas dos. Primera, segunda y la tercera, pero no con puntos. Vamos a utilizarlo con comitas o numéricas. Son las diferentes representaciones que pueden tomar las derivadas en una ecuación diferencial. Tenemos en la primera, tenemos primera derivada, segunda derivada y tercera derivada. En la segunda representación tenemos primera derivada, segunda derivada y tercera derivada. Todas son, por ejemplo, las primeras tres son primera, segunda y tercera derivada de Y con respecto a X, donde X es mi variable independiente y Y es mi variable dependiente. Y en la segunda tenemos f' o primera derivada de f de x, segunda derivada de f de x y tercera derivada de f de x, donde aquí pues la variable independiente o con la que se está representando esa ecuación, esa función, perdón, es la x. La que sigue también tenemos primera derivada, segunda y tercera derivada. Si pueden observar, aquí en la parte de abajo, aquí las tapa un poquito la f, pero hay una x. Nos indica que son con respecto a la variable x. Aquí puede haber otra variable. Va a ser muy complicado que ustedes encuentren la y en esta parte de aquí. No les digo que no va a haber el caso, pero va a ser muy complicado. Regularmente va a ser la X o cualquier otra letra, pero muy poco común que sea la letra Y. Y también tenemos primera, segunda y tercera derivada. Y en la última tenemos primera, segunda y tercera derivada de Y con respecto a X. Mientras no aparezca otra variable, son respecto a X.
Luego, muchachos, sigue la clasificación de estas ecuaciones, de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar según su tipo, orden y linealidad. ¿Qué es eso? Bueno, el tipo. Las ecuaciones diferenciales ordinarias, que también podemos abreviar como EDO, como aparece aquí, posiblemente lo encuentren de esta forma y les indique que son ecuaciones diferenciales ordinarias. Estas ecuaciones contienen únicamente derivadas ordinarias respecto a una sola variable independiente. ¿Qué significa esto? Ahí tenemos un ejemplo. En el número 1 nos dice, un ejemplo sería la ecuación y' es igual a y, donde y es igual a y de x. Es una función de una variable y para evaluar la ecuación solo nos hace falta conocer y y y' en un punto. El punto número 1 sería un ejemplo, que era lo que les comentaba. Bueno, tenemos solamente una variable, que en este caso nos indica que es la letra y. En el número 2 tenemos primera derivada de y con respecto a x es igual a 5 más x. Sigue apareciendo una sola variable. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la letra x. Aquí son con respecto a x. En la primera también era con respecto a x. Aquí tenemos otro ejemplo donde nos dice... Está bien, tú ganas, Ganto. Estoy cansado de huir de ti. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Perdón. X que multiplica y' más y es igual a 3. Sigue habiendo solamente una sola variable. Luego tenemos segunda derivada de y más primera derivada de y más 10 es igual a 0. Seguimos teniendo una sola variable. Que esas derivadas que nosotros tenemos ya sabemos que van de una función, que en este caso pues sería y esa es y de x. ¿Cuál es mi variable independiente? La x, sigue siendo la x. Si yo aquí tomara, ustedes van a decir, pero aquí hay x, ahí hay y. Pues sí, pero aquí tengo mi función, que es y de x, y luego tengo primera derivada de y con respecto a x. Entonces sigue siendo solamente la variable x. Es a lo que quiero llegar, que ustedes identifiquen que solamente hay una variable. No porque aparezca otra letra, en este caso, que es la y, nos está indicando que esa es otra variable diferente. En la siguiente, en la número 5, nos dice segunda derivada de y con respecto a x, con respecto a x menos primera derivada de y con respecto a x más 3y es igual a 0. Sigue siendo una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo una sola variable. Luego en la número 7, las dos son con respecto a x. Solamente tenemos la x. No. En la número 7 tenemos primera derivada de y con respecto a x más primera derivada de y con respecto a x es igual a 2x más y. Sigue habiendo o apareciendo solamente una sola variable, que en este caso es la x. Y el número 8 tenemos primera derivada de y con respecto a x más 2y es igual a la exponencial a la x. Seguimos teniendo una sola variable, que es la x. Luego tenemos las ecuaciones en derivadas parciales. Estas las podemos abreviar como E de P en mayúsculas.
en mayúsculas, muchachos, y nos dice que estas contienen derivadas parciales respecto de dos o más variables independientes. O sea, sé que en la variable que va a ser respecto a esa variable puede cambiar. En el ejemplo número 1 tenemos la ecuación que nos dice primera derivada de y con respecto a t es igual a x cuadrada que multiplica primera derivada de y con respecto a x. Denme un segundito. Ahí. Entonces, aquí ya aparecen dos variables diferentes. Las variables independientes, que son las que aparecen o que son respecto a que de la derivación, que en este caso son las que aparecen en la parte de abajo, las que acompañan el diferencial en la parte del denominador. Tenemos en la primera parte, en el primer término, tenemos dt y en el segundo tenemos dx. Ya son dos variables diferentes. Entonces, como tenemos dos variables diferentes, esta sería una ecuación en derivadas parciales. Luego en el ejemplo número 2 tenemos segunda derivada de z con respecto a x más segunda derivada de z con respecto a y. Es igual a x cuadrada más y cuadrada. Tenemos dos variables que serían la x y la y. Esas derivadas, la función sería z y mis variables independientes serían x y y. ¿Hasta ahí alguna duda que tengan? No, profe. Muy bien. Continuamos. Ahora sería, bueno, ya sabemos cómo entonces identificar ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones en derivadas parciales. Ordinarias, solamente una variable independiente. En derivadas parciales, dos o más variables independientes. El orden, muchachos. El orden de la derivada superior que interviene en la ecuación. En la primera, tenemos segunda derivada de y con respecto a x más 5x que multiplica la primera derivada de y con respecto a x más 3y es igual a 0. Nos dice el orden de la derivada superior que interviene en la ecuación. ¿Cuál es la derivada superior? ¿Cuál es la más grande? Pues la segunda derivada. Entonces, eso nos indicaría que es orden 2, por esa derivada, que es la mayor. Nos vamos al segundo ejemplo. Tenemos, niño, no estés haciendo eso, por favor. Tenemos tercera derivada de y más segunda derivada de y más primera derivada de y más y es igual a seno de 3x. ¿Cuál es la derivada mayor? Es la tercera derivada, entonces sería de orden 3. El número de la derivada mayor es el que se toma como orden. Entonces sería de orden 1, de orden 2, 3, 4, etcétera, dependiendo el número que tengamos como derivada. Siempre se va a tomar la mayor. Profe, ¿puede repetir el primero? ¿Cómo, perdón? Que sí, podría repetir el primero. Claro que sí. En el orden. Sí, ¿cómo es el orden del primer ejemplo? Claro. Dijimos que el orden lo tomamos o lo vamos a ubicar tomando el valor de la derivada más grande. Si tenemos, por ejemplo, no viene aquí lo que les voy a decir, tenemos quinta derivada, segunda derivada y primera derivada de y con respecto a x, nosotros tenemos que tomar el valor de la derivada más grande. Entonces yo les dije quinta, segunda y primera. ¿Cuál es la más grande? Pues sería la quinta. Entonces sería de orden 5. ¿Por qué? Porque estoy tomando, dígame. ¿Y por qué acá dice orden 2?
Bueno, les estaba dando un ejemplo que no está escrito aquí. Dice de orden 2 porque tenemos en este ejemplo, en el primero, nuestra derivada mayor o superior es la segunda derivada, que es esta parte de aquí. Ya quédate sentado, por favor. Sí. Por eso es de orden 2 el ejemplo número 1. Ya. Tenemos segunda y primera derivada. ¿Cuál es la mayor? Pues la segunda. Entonces sería, tomamos ese número, orden 2. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ahora sí. Gracias. ¿Ya se le aclaró la duda? Sí, sí, profe. Gracias. Muy bien. No, al contrario, es bueno preguntar, muchachos. Me quedé en la tercera. Necesito que te calles. Dígame. ¿Iban a comentar algo, muchachos? Inge, ¿será que le puedes poner más zoom, porfa? Claro. Es que no alcanzo a ver. Sí, Gracias. deme un segundito. Sí, era lo que les comentaba, muchachos, cuando utilizamos, bueno, aparte que esta es una imagen, se ve un poco tenue, pero cuando se utilizan ¿Le los puedes dar formatos zoom se... con la mano? Bueno, yo que estoy en el celular se puede dar zoom con la mano, profe. No sé si ustedes le puedan dar en su pantalla si alguien está de una computadora o Sí se puede. una tablet o algo. Bueno, igual y ahorita lo quito, nada más para Ahí se puede, claro, profe. ¿Perdón? Igual se ve claro. Muy bien. Ahorita lo hago pequeño porque si no las letras se van a ver muy grandes, nada más para explicar esa parte y ustedes lo visualicen bien. Me quedé en la tercera, voy a regresarme a la segunda para que quede un poquito más claro el por qué o de dónde se toma el orden. Dijimos en la segunda tenemos tercera derivada de y más segunda derivada de y más primera derivada de y más y es igual a seno de 3x. Aquí tomamos, recuerden siempre eso, orden, tomamos el número de la derivada mayor, la que tenga el número más grande. La tercera es la más grande, entonces sería orden 3 o de tercer orden, lo pueden indicar de estas dos maneras. Orden 1, orden 2, orden 3, etcétera. ¿Perdón? ¿Cómo se lee, profe? Derecha, izquierda, izquierda, derecha. ¿Cómo se qué, perdón? Ahí se agarra por el signo o porque... no. Se agarran las dos, va, la de X y la de Y. Está tomando el valor más grande de la derivada mayor, perdón. Usted va a tomar ese número o ese valor, la que sea más grande. Tira de eso, por favor. Mami, también tiene el mismo problema que yo con la tabla del... Me regreso al 1. ¿Por qué 2? Porque la segunda derivada es la mayor. Tenemos primera y segunda. Sería orden 2. El segundo, ¿por qué orden 3 o de tercer orden? Porque la tercera derivada es la mayor. Siempre vamos a tomar la mayor, muchachos, para el orden. Solamente al momento de plasmarlo ponemos orden 3 o tercer orden. Luego en la tercera tenemos x más y que multiplica el diferencial de x es igual a y menos x que multiplica el diferencial de y. Es de orden 1, ¿por qué? Porque solamente tenemos primera derivada, que es en esta parte de aquí, aparece separada, está multiplicando, pero eso nos indica primera derivada. Entonces, eso sería de orden 1 o primer orden, porque solamente aparece esa. Es la mayor, es la única. Luego nos vamos a la cuarta, que nos dice primera derivada es igual a 3 que multiplica la segunda derivada, bueno, aquí era primera derivada de y, es igual a 3 que multiplica la segunda derivada de y al cuadrado más 5y menos 3x más 2. ¿Cuál es la derivada mayor en ese ejemplo?
A ver, participen. Y2, maestra. Pues Y2. Porque es la segunda derivada de Y, Y2. que es la más alta, ¿no? Exactamente. Segunda derivada. Y2 no, muchachos, porque no está elevada al cuadrado. Bueno, no aquí adentro. Aquí es segunda derivada al cuadrado. Entonces, sí es exactamente lo que menciona el compañero. Es la segunda derivada la mayor, entonces sería de orden 2 o segundo grado. Creo que ya le están entendiendo. Y en la última nos dice cuarta derivada de y con respecto a x más 3 que multiplica la segunda derivada de y con respecto a x más y es igual a la exponencial a la 3x. Tenemos dos derivadas, cuarta y segunda. ¿Cuál es la mayor? La cuarta. Entonces sería orden 4 o cuarto orden. ¿Ya quedó más claro cómo se identifica el orden de una ecuación diferencial? Sí, profe. Muy bien. Perfecto. Entonces, Sí, muchachos, todos los ejemplos que aparecen aquí para el orden son ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Por qué? Porque son respecto a una sola variable, que en este caso es la x. Todas son ecuaciones diferenciales ordinarias. No estés haciendo eso, te voy a apagar la tele. Voy a quitarle el zoom para poder continuar. Igual les voy a compartir el documento, muchachos. Creo que ahí está bien. Eso fue para el orden. Luego tenemos el grado. Ahora nos dice, el grado se llama grado de la ecuación diferencial al máximo exponente al que se encuentra elevada la máxima derivada, aunque en numerosas ocasiones sea 1. Bueno, aquí también dicen los dos ejemplos de arriba, pero aparecen abajo. Ahí una disculpa, antes de compartirlo voy a corregir esos horrores. En el primer ejemplo, muchachos, recuerden, el exponente máximo al que se encuentra elevada la máxima derivada. Aquí podemos tener segunda, tercera, cuarta, quinta derivada, pero si no tiene el exponente máximo, no vamos a tomar ese valor. En el ejemplo número 1, tenemos segunda derivada de y al cubo menos 5 entre x cuadrada más y cuadrada, que multiplica primera derivada de y más 2y entre 1 menos x a la cuarta menos x más 1 es igual a 0. El orden, ¿de qué orden sería? Segundo orden, ¿por qué? Porque tenemos solamente dos derivadas, segunda y primera. Tenemos solamente primera y segunda derivada. ¿Cuál es la mayor? Estamos hablando del paso anterior. La segunda. Entonces sería de segundo orden o orden 2. Luego, ¿de qué grado sería? Vamos a buscar la derivada máxima que esté elevada al exponente máximo. La primera derivada, para empezar, no está elevada. O podría decirse que a la 1, porque no tenemos un exponente. Entonces, cuando tenemos una variable elevada a la 1, pues no se representa. Y la segunda derivada, que es nuestra derivada máxima, está elevado al cubo. Sí, pero no puedes bajar las almohadas. Entonces, este es mi exponente máximo, el 3, y se encuentra mi derivada máxima, mi derivada más grande, está elevado al exponente más grande. Aquí tomaríamos el 3 y se dice de tercer grado. Está un poquito confuso la manera en la definición como lo explica, pero es muy sencillo, muchachos. Muy sencillo. Solamente primero ubicamos nuestras derivadas, visualizamos
¿Cuál es la máxima? Verificamos los exponentes que tienen cada una y vamos a tomar el mayor exponente de la derivada máxima. Me voy a pasar a los siguientes ejemplos. Voy a darle un poquito hacia abajo. Por ejemplo, en el número 1. Esta es una imagen, por eso está mal el número. Aquí yo agregué este ejemplo. Aquí tenemos exponencial a la x que multiplica la segunda derivada de y con respecto a x más seno de x que multiplica la primera derivada de y con respecto a x es igual a x. Ubicamos nuestras derivadas. Tenemos primera y segunda derivada. ¿A qué exponentes están elevadas la primera y segunda derivada? A la 1. Ambas están elevadas a la 1. Entonces voy a tomar la que sea la mayor, que sería la segunda derivada. Voy a tomar ese exponente para determinar el grado. Como tengo nada más primera y segunda, puedo decir que es de segundo orden o orden 2 y que es de primer grado. ¿Por qué de primer grado? Porque está elevada a la 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, profe. Muy bien. Continuamos con el número 2. Tenemos tercera derivada de y con respecto a x al cuadrado menos 2 que multiplica primera derivada de y con respecto a x a la cuarta más xy es igual a 0. Ubicamos nuestras derivadas, primera y tercera derivada. Ubicamos los exponentes. Están elevadas al cuadrado y a la cuarta. Nos dice la definición que es, déjenme regreso para no decírselos equivocado. Nos dice, se le llama grado al máximo exponente al que se encuentra la máxima derivada. Entonces, en este caso, que es el tercero, nuestra máxima derivada sería la tercera derivada. ¿A qué está elevada esa tercera derivada? Al cuadrado. Entonces, ese sería mi grado, de segundo grado. Y el orden es de tercer orden porque la tercera derivada es la derivada mayor. Aquí, muchachos, si ustedes se dan cuenta, tenemos a la cuarta. Ustedes van a decir, pues a la cuarta es mayor. Sí, pero mi derivada es menor, tiene que ser la mayor. Independientemente el exponente sea más pequeño, tengo que tomar el valor de la derivada máxima. Luego en el 3 tenemos tercera derivada de y con respecto a x más 2 que multiplica ahí es segunda derivada, se ve un poquito borroso. Esta parte de aquí es segunda derivada de y con respecto a x al cubo más primera derivada de y con respecto a x es igual a la tangente de x. Buscamos o identificamos nuestras derivadas. Tenemos tercera, segunda y primera. La tercera y la primera están elevadas a la 1. La segunda está elevada al cubo. ¿Cuál es mi derivada máxima? La tercera. Podríamos decir que mi ecuación es de tercer orden o orden 3. ¿Y de qué grado sería? ¿A qué exponente está elevada mi derivada máxima? A la 1, entonces sería de primer grado. Y el último ejemplo nos dice, primera derivada de y con respecto a x es igual a p de x que multiplica y es igual a q de x. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Nada más para, tenemos una y está elevada a la 1. Pues muy sencillo, sería de orden 1 y primer grado, porque mi única derivada que tengo está elevada a la 1 y es primera derivada. Sería 1, 1. Primer orden o orden 1 y primer grado. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda con
cómo se identifica el grado de una ecuación diferencial? No. No. Bueno, continuamos. ¿Por qué compraste un auto? Ya tenemos uno, no podemos costear otro auto. ¿Qué demonios? ¿Estás loco? ¿Es azul? Como el de mi mamá. No ahora. Mamá, Nana arruinó mi maqueta para la escuela. Continuamos con la otra característica o cómo podemos clasificar sería la linealidad. Aquí nos indica que una ecuación diferencial es lineal si la variable dependiente y sus derivadas son a lo más de grado 1 y no hayan en productos. Además, si la variable dependiente no aparece como argumento de funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas ni radicales. En general, funciones trascendentes no lineales. ¿A qué nos lleva esta definición? Bueno, permítanme, les voy a leer la segunda, que nos dice que es una ecuación diferencial no lineal. Pues es todo lo contrario, donde la variable dependiente y sus derivadas son mayor de grado 1 y se encuentran en productos o funciones trigonométricas, exponenciales, etcétera. Todo lo que dije que no podía aparecer en una ecuación lineal. Permítanme aquí tenemos un ejemplo. Tenemos segunda derivada de y. Le voy a dar zoom porque no se ve muy bien. Permítanme un segundito. Aquí está. Tenemos segunda derivada de y con respecto a x más seno de y es igual a 0. Para empezar, tenemos una función trigonométrica, que es la de seno. Nada más por eso podemos identificar que no es lineal. Y nuestra derivada, tenemos segunda derivada, ya no es de grado 1, ni de orden 1. Es mayor. ¿Por qué? Bueno, sí tenemos orden 1, sí. No, es de orden 2 y grado 1. Grado 1 sí es, pero es de segundo orden. Grado sí es 1 porque está elevada a la 1, mi máxima derivada, que es la única, pero tenemos de segundo orden. ¿Cuál página? No te dije el de aplicados conocimiento. Entonces, nada más al identificar esta función trigonométrica, ya decimos que no se puede, porque las lineales no deben de estar en ningún tipo de operaciones como productos, que son multiplicaciones, funciones trigonométricas, radicales, exponenciales, etcétera. Y nos dice aquí la definición: ecuación diferencial no lineal porque contiene una función trigonométrica que es seno de y además presenta segunda derivada, es de orden 2, lo que les estaba explicando de la derivada. Me voy a pasar al segundo ejemplo y hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy. En el segundo nos dice segunda derivada de y menos 2 que multiplica primera derivada de y más 5y es igual a 0. También es una ecuación diferencial no lineal. ¿Por qué? Porque tenemos orden 2. Tenemos por este orden 2 que tenemos aquí y por esta multiplicación que aparece aquí, esta derivada se está multiplicando. El 2 está multiplicando a la primera derivada. Entonces, no es una ecuación diferencial no lineal. Vamos a seguir viendo ejemplos, muchachos, pero ya sería, creo que tenemos clase también el día de mañana, hasta el día de mañana. No les voy a compartir el documento para hacerle las correcciones y terminarlo. Ya falta muy poquito, el día de mañana lo terminamos y podemos empezar a trabajar con la primera actividad, que sería que ustedes identifiquen el orden y el grado de las ecuaciones diferenciales. ¿Hasta aquí alguna duda con lo que se vio? No, profe. No, profe. Muy bien, entonces sería todo por el día de hoy. Mañana continuamos. No, profe. ¿Alguien iba